ustedes y el ángel del pacto les bendiga grandemente a ustedes. Quiero dar mis felicitaciones y a Ricardo Guevara y Elcita Bermúdez, quien en esta noche contraen matrimonio. Que Dios les bendiga grandemente y que sean muy felices. Muchas felicidades para esta joven pareja. Elcita es hija de nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín. En esta noche quiero leer una escritura que se encuentra en el Génesis, en el capítulo 14. Génesis capítulo 14. Vamos a leer comenzando en el verso 17 y dice de la siguiente manera: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El encuentro con Melquisedec. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El encuentro de Abraham con Melquisedec es un encuentro muy importante en la historia de la vida de Abraham, porque las experiencias que pasó Abraham en su vida luego se convierten en tipo y figura de las experiencias por las cuales pasaría la simiente de Abraham. La simiente de Abraham según la carne y la simiente de Abraham según la fe pasarían por estas experiencias, las cuales Abraham había pasado. Ahora, para poder entender estas experiencias por las cuales pasará la simiente de Abraham, es menester entender quién es este Melquisedec y quién es Abraham. Melquisedec es el rey de Salem y rey de paz, es rey de justicia, el cual apareció a Abraham y del cual el apóstol San Pablo nos dice en el capítulo 7 de su carta a los hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues,
cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora podemos ver aquí que este Melquisedec no es otro sino el Dios Todopoderoso, velado en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual encontramos que apareció a Abraham en esta ocasión. Pues Dios es el Rey de paz. Dios es el que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Ese es Dios, el cual apareció en esta teofanía o cuerpo teofánico, un cuerpo en la forma de una persona, de un ser humano, de un hombre, pero que estaba en ese cuerpo teofánico. Ahora encontramos que de esta persona nos habla San Pablo y nos cita lo que está en los Salmos y lo aplica al Señor Jesucristo, del cual dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y siendo el Señor Jesucristo este sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual también el profeta Malaquías en el capítulo 4 y también en el capítulo 3 habla, nos dice en el capítulo 3, cuando nos anuncia la venida del Mesías y también al precursor de la venida del Mesías, nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, quien anuncia Dios por medio del profeta Malaquías que vendrá. Dice el Señor, el ángel del pacto es el que vendrá, al cual Juan el Bautista estaría preparándole el camino. Y cuando vino el ángel del pacto, que es el mismo Melquisedec, apareció velado en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era nada menos que el ángel del pacto velado en carne humana. Era nada menos que el rey Melquisedec visitando al pueblo hebreo, a la simiente de Abraham según la carne. Así como Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec, la simiente de Abraham también tendrá un encuentro con Melquisedec. La simiente de Abraham según la carne ya tuvo un encuentro con Melquisedec y no supo que era el rey Melquisedec velado en carne humana, siendo sacerdote según el orden de Melquisedec, el Señor Jesucristo. Y estuvo ignorante el pueblo hebreo a las promesas bíblicas, a las profecías bíblicas que estaban cumpliéndose en aquel tiempo en que apareció Jesús de Nazaret. La Escritura dice que Dios cegó los ojos de su pueblo Israel, para que viendo no vieran y oyendo no escuchasen y entendiesen
y se convirtiesen y Dios los salvase. Encontramos que el pueblo hebreo estuvo ciego al cumplimiento del encuentro o visita con el rey Melquisedec, el rey de Jerusalén, el rey de paz y rey de justicia. Ahora, la próxima vez que Melquisedec se revela en este planeta Tierra, será a la simiente de Abraham según la fe, porque la simiente de Abraham según la fe es el Israel celestial, son los primogénitos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. San Pablo, hablando de los primogénitos de Dios, dice en Hebreos capítulo 12 y verso 23, verso 22 y 23 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Cuando Dios habla del monte de Sión, se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Está la Jerusalén terrenal, pero también está la Jerusalén celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, vean ustedes los primogénitos que están escritos en los cielos, en el libro de la vida del Cordero, en cada etapa de la iglesia gentil, han estado siendo manifestados en esta tierra en carne humana para ser probados y recibir la redención por medio del Señor Jesucristo. Y luego que terminan las edades, queda en este planeta Tierra un grupo de escogidos, de primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales estarán en este planeta Tierra viviendo en carne humana para tener el encuentro con Melquisedec en el fin del tiempo. Cuando la batalla de las 7 edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia ha terminado y se abre una nueva dispensación, la dispensación del reino, viene el rey Melquisedec a la simiente de Abraham, al Israel celestial, a la simiente de Abraham según la fe, para bendecir a la simiente de Abraham y darle de sí mismo, para que cada hijo de Dios, cada primogénito de Dios, venga a ser transformado y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? En la página 24 en español nos dice: noten que después que la batalla había acabado, Melquisedec le sirvió a su hijo victorioso la comunión, o sea, a Abraham. Piense en eso.
parte de sí mismo. Ahora queremos ver en tipo aquí, ahora queremos ver aquí en tipo la vista de la comunión. Después de la batalla, Él dio de sí mismo, porque la comunión es parte de Cristo. Y después que la lucha se ha acabado, después que ustedes ya se han cansado, entonces es cuando ustedes toman parte de Cristo, se hacen parte de este ser. ¿Lo captan? Se hacen parte de este ser, se hacen parte de Melquisedec. Y Melquisedec es el Señor Jesucristo. Así es que cada hijo de Dios, cada escogido de Dios se encuentra con Melquisedec en el fin del tiempo, conforme a la promesa divina, la cual fue reflejada en el encuentro de Abraham con Melquisedec y en el encuentro del pueblo hebreo 2000 años atrás con el Señor Jesucristo, que es Melquisedec velado en carne humana en la persona del Señor Jesucristo. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús, cuando Pilato le preguntó, entonces, ¿eres tú rey? Jesús dijo, tú lo has dicho, yo para esto he venido. Él se identificó como el rey de Israel. Y Pilato colocó un escrito sobre la cruz que decía, Jesús, el rey de los judíos, de los hebreos. Ahora podemos ver que este encuentro del pueblo hebreo con Melquisedec no fue comprendido por el pueblo, por la nación de Dios, la nación que es la única nación que tiene el derecho de la primogenitura, que tiene el derecho de la bendición de la primogenitura y que tiene el derecho de todas las bendiciones contenidas en la primogenitura. Por eso la nación hebrea tiene el derecho a recibir al Mesías en el glorioso reino milenial y tener allá en Jerusalén el glorioso trono del Mesías, que es el trono de David, que será restaurado, donde se sentará el Hijo del Hombre, donde se sentará el Mesías, donde se sentará Cristo, donde se sentará Melquisedec para reinar por 1000 años en medio del pueblo hebreo. Y su reino, su dominio será sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones gentiles que quedarán vivas o que sobrevivirán a los juicios divinos de la gran tribulación. Las personas que sobrevivan a esos juicios divinos de la gran tribulación formarán las naciones que serán parte del glorioso reino milenial del Señor Jesucristo y recibirán las bendiciones del rey Melquisedec, el cual estará en la tierra en ese glorioso reino
milenial en forma visible para cumplir sus promesas de la restauración del trono de David, para así que este planeta Tierra tenga al rey Melquisedec gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones gentiles. Ahora, para ver al rey Melquisedec en el fin del tiempo manifestado, que teniendo así la simiente de Abraham, según la fe, o sea, el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para que tenga un encuentro con Melquisedec, necesita conocer cuáles son las promesas del fin del tiempo con relación a la venida del rey Melquisedec. Encontramos en el libro del Apocalipsis promesas tales como las que tenemos en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, que dice de la siguiente manera: yo soy la raíz y el linaje de David. Siendo la raíz y el linaje de David, tiene los derechos a ocupar el trono de David y gobernar sobre las tribus de Israel y sobre todas las naciones. Como la raíz y linaje de David, él es el heredero del trono de David. Por lo tanto, él, como heredero del trono de David, él es el hijo de David, título con el cual él hereda el trono de David, que está vacío, que está desocupado, y que el pueblo hebreo en este tiempo final está esperando que sea ocupado por el Mesías en su venida en el fin del tiempo. El pueblo hebreo tiene rótulos en diferentes lugares que dicen: bienvenido el Mesías. Otros tienen otros escritos, los cuales hablan de la venida del Mesías y de que ellos están esperando al Mesías. Esperamos al Mesías, dice el pueblo hebreo, pues ellos tienen la promesa de la venida del Mesías para la segunda parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Esa semana número 70, la primera parte se cumplió en la venida de Jesús de Nazaret, y se cumplieron 3 años y medio, como dice la profecía, y a la mitad de la semana será quitada la vida al Mesías, no por sí. Fue quitada la vida al Mesías a la mitad de esa semana número 70 de la profecía de Daniel, y murió en la cruz del Calvario. Luego al pueblo hebreo Dios le detuvo allí esa semana 70 y le guardó la segunda parte de esa semana. Se la guardó para el fin del tiempo, en donde Dios cumplirá la segunda parte
de la semana número 70 de la profecía de Daniel, que consta de 3 años y medio. Y para eso, él estará llevando a cabo una visita a la simiente de Abraham, según la fe, a Israel celestial primeramente, para después tornarse a Israel terrenal. Por eso encontramos que dice el precursor de la segunda venida de Cristo de la siguiente manera. En el mensaje Fiesta de las Trompetas, página 41, dice así: solo en este lugar ha llamado a Israel para lamentar sus pecados. O sea, que esta fiesta de lamentación, de la expiación que el pueblo hebreo guardaba, se actualizará para el pueblo hebreo, será engrandecida y será cumplida con la venida del Mesías al pueblo hebreo, donde ellos llorarán al ver, al reconocer la expiación por el pecado y ver que ellos pidieron la muerte de su Mesías, de su rey, y ellos entonces se lamentarán, llorarán como lloraron los hermanos de José, cuando José se dio a conocer a ellos allá en Egipto, en medio de un pueblo gentil, donde José tenía como esposa a una gentil, una mujer gentil, la cual era su esposa, la cual tipifica a la esposa del Cordero, a la esposa de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo, en el fin del tiempo, el Mesías, estará manifestándose, estará visitando al Israel celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, y así la iglesia del Señor Jesucristo tendrá un encuentro con Melquisedec. Ahora continuamos leyendo donde dice: qué perfecto es hoy. No es el volver a matar de ello lo que Moisés simbolizó en golpear la roca la segunda vez. No funcionó. No una matanza de una bestia, sino un lamento de rechazar la expiación, o de haber rechazado la expiación 2000 años atrás, o sea, haber rechazado a Cristo. Esto será la trompeta, la fiesta será rechazada, entonces su Mesías dado a conocer. Noten, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. ¿Y cuándo le verán y dónde le verán? Ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder esta vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentil, y los judíos van a reconocerle a él. Y entonces la Biblia dice que preguntarán por sus heridas. ¿Qué heridas son estas? ¿Qué heridas son estas que tú tienes? Él dirá: las recibí en la casa de mis amigos. Ahora
Vean ustedes que el pueblo hebreo verá a su Mesías, a Melquisedec, al rey de Salem, viniendo a la novia gentil, a la esposa del Cordero, a la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Por eso también encontramos en el libro de las 7 edades de la iglesia gentil, página 14, en español, donde dice: era tiempo para que Dios, el Mesías, volviera a llevar su novia y entonces presentarse, o sea, hacerse conocido a Israel. Así que vemos a Dios nuevamente viniendo para tomar una relación física con el hombre como el hijo de David, rey de reyes y señor de señores, y el novio de la novia gentil. Así está prometida la venida del Mesías, el cual es esperado por el pueblo hebreo. En la página 12 también de este mismo libro de las 7 edades de la iglesia gentil, dice William Marion Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo: no esté usted confundido, porque Él tiene 3 oficios o 3 manifestaciones. En la tierra Él era un profeta, en el cielo Él es el sacerdote, y regresando a la tierra Él es rey de reyes. El que era, ese es Jesús, el profeta. El que es, ese es Él, el pontífice, haciendo intercesión, uno que puede compadecerse de nuestras flaquezas. El que ha de venir, ese es el Rey venidero. Así es que el pueblo hebreo está esperando la venida del Mesías, la venida de su rey. Dice en la página 17 de este mismo libro de las 7 edades de la iglesia gentil, dice: lo ven el Cordero, el pontífice, reteniendo su sangre como expiación en el propiciatorio para nuestros pecados. Es el Señor Dios Todopoderoso. Ese es su oficio presente. Eso es lo que está haciendo ahora, lamando su sangre por nuestros pecados. Pero algún día aquel Cordero será el león de la tribu de Judá. Él vendrá en poder y gloria y tomará su autoridad para reinar como rey. Él es el rey. Él es el rey venidero de esta tierra. Aquí podemos ver claramente al Señor Jesucristo, el rey venidero que el pueblo hebreo está esperando. También hay otras escrituras que nos hablan de la venida de este rey. Encontramos en Apocalipsis capítulo 19 y verso 11 al 21 la promesa de la venida del rey Melquisedec. Dice así, Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí podemos ver la promesa de la venida del rey Melquisedec. Es la venida del Mesías, la venida de Cristo prometida para el fin del tiempo. Por eso es que cuando la bestia y estos reyes que le dan su poder y su autoridad a la bestia se levantan en contra de este jinete, de este caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19, dice la Escritura que él, el Cordero, los vencerá, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo encontramos aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 11 en adelante. Dice así: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, y aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Aquí podemos ver que la bestia, que es el anticristo, que es el hombre de pecado, en donde el diablo se encarnará en el fin del tiempo y juntará sus poderes religiosos, poderes demoníacos y poderes políticos, y así consolidará su reino, el reino de la bestia, del anticristo, en el fin del tiempo, y se levantará en contra del rey Melquisedec, del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el tiempo de la visita del rey Melquisedec, en el fin del tiempo. Pero el Cordero, el cual en el fin del tiempo cambia de Cordero de Dios a león de la tribu de Judá. Y al cambiar de Cordero a león, entonces viene a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, verso 5 o verso 4 en adelante, cuando el libro sellado con 7 sellos tenía que ser abierto, encontramos que nadie
era digno de tomar ese libro y abrir esos sellos. Leamos Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, para que veamos este cuadro tan hermoso que es presentado en el cielo. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Y quién es el que estaba sentado en el trono? Dios, en el trono que está en el cielo. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese libro es el libro de la redención. Es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios, de todos los que serían lavados con la sangre del Señor Jesucristo, la sangre de la expiación, y recibirían la bendición de la redención. Este libro es el libro de la redención de los cielos y de la tierra. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque había llegado el tiempo para tomar ese libro y desatar esos sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno, y había llegado el tiempo para la apertura de ese libro, y si no aparecía una persona digna de tomar ese libro y abrir ese libro de los sellos, toda la creación estaba perdida a la luz de la ley de Dios. Por eso Juan lloraba mucho. Todo lo que habían hecho los profetas de Dios, y todo lo que habían creído, y todos los sacrificios que habían realizado, y aún el sacrificio del Señor Jesucristo, todo eso estaría perdido si no aparecía una persona digna de tomar ese libro y abrir esos sellos. Y tenía que ser un pariente redentor, o sea, tenía que ser un ser humano, uno de la raza humana, uno en este planeta Tierra, que en este planeta Tierra hubiera estado viviendo y que fuera digno, o sea, que no hubiera pecado en esta tierra. Una persona sin pecado, una persona que al aparecer en este planeta Tierra apareciera sin la unión de un hombre y una mujer, sino por creación divina. Y no aparecía esa persona ni en el cielo ni en la tierra. ¿Y dónde estaba el Señor Jesucristo, nuestro pariente redentor? ¿Dónde estaba? Estaba haciendo intercesión en el trono de intercesión en el cielo por todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero luego no pasó mucho tiempo cuando, dice la Escritura, y uno de los ancianos me dijo, uno de los ancianos le dijo a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí este anciano le dice a Juan que no llore, que hay una persona el cual ha vencido, ha obtenido la victoria para tomar el libro y abrir esos sellos, y le anuncia que es el león de la tribu de Judá, es la raíz de David,
el león de la tribu de Judá. Ahora encontramos que así como Juan el Bautista anunció a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque fue su precursor, ahora aquí este anciano anuncia a Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo anuncia como la raíz de David. Y dice que él ha vencido para abrir el libro y para desatar esos 7 sellos. Y ahora veamos lo que Juan ve cuando mira hacia el lugar que le muestra este anciano. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora es algo raro que el anciano le dijo a Juan: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y cuando Juan miró, vio un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Estos 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, son las 7 etapas o edades de la iglesia gentil y los 7 ángeles mensajeros de esas 7 etapas de la iglesia gentil, en donde Dios ha recorrido toda la tierra, desde el este hasta el occidente, así como el sol recorre la tierra, comenzando en el este y termina su recorrido en el occidente, que es el oeste, para luego tornarse nuevamente de regreso al este, donde sale en un nuevo día. Y así Cristo, luego de su recorrido entre los gentiles, comenzando allá en Asia Menor, y luego pasando por Europa, y luego pasando a Norteamérica, luego de Norteamérica pasa a la América Latina, pues el continente americano consta de Norteamérica, de Centroamérica y de Suramérica, incluyendo al Caribe. Así es que el sol alumbra en el fin del tiempo en el oeste, así como el sol literal alumbra en el oeste, para luego tornarse de regreso al este, y el este representa el pueblo hebreo. Y Cristo, como el sol de justicia, mostrado en Malaquías capítulo 4, verso 2, nos dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, la venida del Mesías, la venida de Cristo para el fin del tiempo, para el tiempo en donde los soberbios arderán como estopa, como dice en este mismo capítulo 4 de Malaquías, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es
lo dicho por el profeta Malaquías. Pero los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora podemos ver que la venida del Mesías, la venida de Cristo, está señalada para el tiempo en que Dios ha de quemar a los malvados, para el tiempo en que el día de venganza del Dios nuestro ha de ser manifestado, en donde todos los soberbios serán estopa, y aquel día que vendrá los quemará, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia, o sea, nacerá la segunda venida de Cristo, nacerá la venida del Mesías. Pues la venida del Mesías está representada en el nacimiento del sol. Por eso en el monte de la transfiguración, Cristo allí, mostrando la venida del reino, en donde el Hijo del Hombre vendría en su reino con poder y gloria, nos dice que cuando subió al monte con Pedro, Jacob y Juan, se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, porque la promesa de la venida de Cristo en el fin del tiempo es como el sol de justicia naciendo. Y cuando nos habla del sol representando la venida del Mesías, ese día, o sea, ese tiempo, representa el nacimiento de un nuevo día dispensacional. Nos habla de la mañana de un nuevo día dispensacional, donde Cristo, como el sol de justicia, surge, nace para resplandecer y alumbrar nuestro entendimiento con todos los rayos de la revelación divina de su segunda venida. Por eso encontramos también a Cristo aquí en Apocalipsis capítulo 1, con sus ojos como llama de fuego. Y encontramos en el capítulo 1, verso 16, que dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Ahora aquí está mostrándonos la venida de Cristo como el sol. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 10, la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida del rey Melquisedec, es mostrada con su rostro como el sol. Y dice así Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es este ángel fuerte? Es el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el rey Melquisedec, viniendo a esta tierra, envuelto en una nube, envuelto en esa columna de fuego, en la cual le apareció al pueblo hebreo, la cual de día era una nube que los protegía del sol, y de noche era una nube o una columna de fuego o una nube de fuego que alumbraba al pueblo hebreo para poder caminar por el desierto durante la noche cuando tenían
que caminar. Esa columna de fuego o pilar de fuego, durante la noche el pueblo hebreo lo veía y era nada menos que el ángel de Jehová en esa columna de fuego, el ángel del pacto, el cual se hizo carne 2000 años atrás y lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. El ángel del pacto es el Señor Jesucristo, es el mismo rey Melquisedec que le apareció a Abraham. Le apareció a Abraham en un cuerpo teofánico, pero al pueblo hebreo le apareció luego más adelante, 2000 años atrás, le apareció en un cuerpo de carne humana conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora aquí encontramos en la Escritura, en el libro de los Hechos, cuando le apareció a Saulo de Tarso, le apareció en esa luz, en esa columna de fuego, esa luz más fuerte que el sol. Saulo de Tarso cayó de la montura de su caballo juntamente con los que le acompañaban, pues Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco para buscar las personas que creían en Jesús de Nazaret, los que estaban en el camino del Señor Jesucristo para traerlos presos a Jerusalén. Ahora le aparece esta columna de fuego, esta luz. El ángel del pacto le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Saulo, sabiendo que esta luz, esta columna de fuego, era el ángel del pacto que le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí, le dice Señor, que es Elohim. Lo reconoció como lo había reconocido Abraham cuando le apareció a Abraham con dos ángeles. Abraham le dijo: mi Señor, que es Elohim. Y ahora aquí Saulo le llama Señor, o sea, Elohim. Lo reconoce como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y esta luz le dice, esta luz que hablaba, le dice a Saulo de Tarso: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice esta luz, esta columna de fuego, el ángel del pacto, a Saulo de Tarso. Jesús había dicho: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él había salido de ser la columna de fuego y ahora volvería a ser la columna de fuego. Ahora estaría en esa columna de fuego y su velo de carne, el cual había resucitado de entre los muertos y había sido glorificado, estaba en el trono de intercesión en el cielo, haciendo intercesión. Pero Cristo, Jesús, bajó en Espíritu Santo y habitó en su iglesia, y perseguir a los apóstoles y a los creyentes en el Señor Jesucristo, el cual, o donde estaba el Señor Jesucristo en espíritu, era perseguir al mismo Señor Jesucristo, porque estaban persiguiendo a los velos de carne donde estaba Cristo en Espíritu Santo. Así es que por esa causa Cristo le dice a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús había dicho: el que a vosotros recibe, a mí recibe.
y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Así es que Cristo en Espíritu Santo, Jesús en Espíritu Santo, estaba en su iglesia manifestándose y revelándose por medio de su iglesia, de sus miembros, de velos de carne que él estaba usando. Y él había dicho que no los dejaría huérfanos. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero como vino, vino en espíritu, vino en teofanía. Y en esa teofanía, en esa columna de fuego, Saulo de Tarso lo vio y escuchó su voz. Y cuando le preguntó quién era, esa luz, esa columna de fuego, que le había parecido a Moisés, y le había dicho a Moisés, yo soy el que soy, ahora le dice a Saulo de Tarso, yo soy Jesús. Vean ustedes, le dice yo soy, pero entonces le da a conocer su nombre. Yo soy Jesús. Este es el nombre de la columna de fuego del ángel del pacto para redención. Ahora podemos ver quién es Melquisedec. Podemos ver quién es el ángel del pacto, quién es el ángel de Jehová que acompañaba al pueblo hebreo, del cual dijo Dios a Moisés. Y Moisés se le refirió estas palabras al pueblo hebreo en el libro del Éxodo, en el capítulo 23 y verso 20 en adelante, y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde dice Dios que está su nombre? En el ángel del pacto, en el ángel de Jehová. Por eso cuando este ángel del pacto se veló en carne humana, se hizo carne humana en la persona de Jesús de Nazaret, cumpliendo la escritura que dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Al hacerse carne, este verbo, el ángel del pacto, encontramos que en ese velo de carne fue colocado el nombre de Dios para redención. El nombre del ángel del pacto para llevar a cabo la redención como Cordero de Dios en la cruz del Calvario estaba en el velo de carne donde estaba el ángel del pacto. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Ahora podemos ver quién es el rey Melquisedec. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, como rey de Jerusalén. Es este mismo ángel el que desciende aquí en Apocalipsis capítulo 10 con su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Quién fue el que tomó el librito de la mano del que está sentado en el trono? El Cordero, que es el Señor Jesucristo y que es el león de la tribu de Judá. Y por eso es que cuando desciende a la tierra, viene con el librito abierto en su mano, viene con el título de propiedad, el libro de la redención abierto en su mano, para restaurarlo a la raza humana y para llevar a cabo el reclamo de todo lo que le redimió
con su sangre preciosa, para que así los hijos de Dios, los primogénitos de Dios, puedan regresar a la vida eterna, puedan ser restaurados a vida eterna con un cuerpo eterno y ser así a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso es que Él viene con este librito abierto en su mano. Por eso es que cuando Él coloca su pie sobre la tierra, dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora ven ustedes, no gime o no clama como un cordero, sino como un león, porque Él se ha convertido en el león de la tribu de Judá, en el Rey de reyes y Señor de señores, en el Hijo de David. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Ahora ven ustedes, los 7 truenos es la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto, la voz del rey Melquisedec, rugiendo, clamando como un león, porque viene como león de la tribu de Judá, viene como Rey de reyes y Señor de señores, y este Rey de reyes y Señor de señores es el rey Melquisedec. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo se acaba. La dispensación de la gracia llega a su final. Y el tiempo del reino de los gentiles llega también a su final. Y habla aquí, fuera de existencia, el reino de los gentiles y también la dispensación de la gracia y las 7 edades de la iglesia gentil. Encontramos que luego en el del verso 8 en adelante, encontramos que Él entrega ese título de propiedad a un hombre. Ahora vamos a leer también el verso 7 que dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, este 7º ángel es el ángel de la edad de la iglesia de la Odisea, que es también el precursor de la segunda venida de Cristo, el cual viene con el espíritu y virtud de Elías en su 4ª manifestación de Elías, porque el espíritu ministerial de Elías se ha manifestado en diferentes ocasiones. Primera vez en Elías Tifita, segunda ocasión en Eliseo con una doble porción, tercera ocasión en Juan el Bautista, 4ª ocasión en William Marion Branham, y 5ª ocasión será para llevar el mensaje al pueblo hebreo. Será en el ángel del Señor Jesucristo, el cual aparece en el fin del tiempo con el doble ministerio de Moisés y Elías. Ahora dice, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, a dar su mensaje, el misterio de Dios será consumado o se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios realizado durante las 7 edades de la iglesia gentil, en la dispensación de la gracia, la obra que Cristo ha llevado a cabo es revelado
ese misterio, esa obra es revelada, es dada a conocer, y es vista la obra de Cristo llevada a cabo durante la dispensación de la gracia, y también es vista la obra que el enemigo de Dios, el diablo, ha llevado a cabo en contra de Cristo y de los hijos de Dios, o sea, en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos estos misterios que estuvieron siendo manifestados en las 7 edades de la iglesia gentil son abiertos al pueblo, a la iglesia del Señor Jesucristo, por el 7º ángel mensajero, que es el precursor de la segunda venida de Cristo. Y luego sigue diciendo, como él lo anunció a sus siervos los profetas, o sea que es una promesa divina que ya fue dada por Dios por medio de sus santos profetas. Al profeta Daniel le dijo, cuando Daniel quiso entender cuándo sería el tiempo en que estas cosas habrían de suceder, el Señor le dijo, Daniel, cierra el libro y sella estas palabras, o sella estas palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué hasta el tiempo del fin? Porque en el tiempo del fin sería abierto el libro y serían abiertas estas palabras proféticas que hablan del fin del tiempo. Y ahora, cuando pasamos al verso 8 de este mismo capítulo 10 de Apocalipsis, nos dice, la voz que oí del cielo, dice San Juan, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora este libro que ninguno en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, era digno de tomar ese libro y abrir sus sellos, ni siquiera de mirar ese libro, excepto el Señor Jesucristo. Ahora, cuando Cristo desciende a la tierra, con ese librito abierto en su mano, cuando el ángel del pacto, que es Melquisedec, desciende a la tierra, con ese librito abierto en su mano, encontramos que ese librito será entregado a un hombre. Encontramos que a Juan el apóstol le fue dicho en esta visión, ve y pídele el librito. Y Juan fue y le pidió ese librito, y el ángel le dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora no es un libro literal, es el libro de la vida del Cordero, es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, es el libro de la redención, donde están escritos los nombres de todos los primogénitos de Dios que han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora encontramos que cuando desciende a la tierra y lo entrega a un hombre, le dice a ese hombre, toma y cómelo. Este libro, o título de propiedad, es el libro que tiene todos los derechos que Adán y Eva perdieron. Contiene los derechos a la vida eterna, a un cuerpo eterno, a un espíritu teofánico eterno. Contiene los derechos a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Contiene los derechos a ser reyes y sacerdotes para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Tiene los derechos
para ser reyes sobre el planeta Tierra completo. Contiene todos los derechos que Adán y Eva perdieron en la caída. Por eso le fue dicho: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, así como el ángel del pacto, que es Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá y que también es el Cordero de Dios, así como él tomó ese librito de la mano del que está sentado en el trono, pero estaba sellado, cerrado ese libro, lo tomó y luego lo abrió en el cielo, ahora lo trae a la tierra abierto y le dice a un hombre, a Juan, el apóstol: toma y cómelo. Juan, el apóstol, es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, con los ángeles mensajeros del Señor Jesucristo enviados en las 7 edades de la iglesia gentil, y en el fin del tiempo el ángel del Señor Jesucristo. O sea, representa los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y también representa al ángel del Señor Jesucristo que aparece en el fin del tiempo. Porque Juan es tipo y figura del cuerpo místico del Señor Jesucristo, cuerpo místico de Cristo que permanecería hasta el fin del tiempo para ver la venida del ángel del pacto, para ver la venida del rey Melquisedec, con el título de propiedad, para restaurar a la raza humana ese título de propiedad y poder restaurar a la vida eterna y en un cuerpo eterno a cada escogido primogénito de Dios, y cumplir la promesa que dio por medio de San Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 verso 50 en adelante, donde nos dice: la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados. Una transformación está prometida para nuestros cuerpos terrenales. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo, por supuesto, serán resucitados incorruptibles. Esa es la primera resurrección. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Esa es la promesa para los escogidos, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que vivieron en el pasado y murieron o durmieron, los cuales están en el paraíso. Y para nosotros los que vivimos, la promesa es ser transformados al escuchar la trompeta final. Es en el tiempo de la trompeta final en donde los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Esa trompeta final es la voz de Cristo, el mensaje final del Señor Jesucristo para su iglesia, que es su cuerpo místico de creyentes. Ese mensaje del Señor Jesucristo para el fin del tiempo es el mensaje que Él trae en su venida cuando desciende del cielo y clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten su voz. Es la voz de Cristo, el mensaje de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, como el Hijo de David, como el Rey Melquisedec,
para sentarse en el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora encontramos que Juan aquí, representando para el fin del tiempo al cuerpo místico del Señor Jesucristo, encabezado en el ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dice en Apocalipsis capítulo 10, verso 6, y también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 nos dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ven ustedes, ¿quién es el que habla aquí? El Señor Jesucristo. Dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Dar testimonio de qué? Dar testimonio de las cosas que deben suceder en el fin del tiempo. En Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué? Para mostrar las cosas que deben suceder. ¿A quién o a quiénes? A sus siervos. No hay forma de conocer las cosas que deben suceder en el fin del tiempo. O sea, no hay forma de entender las cosas que deben suceder. No hay forma de entender las profecías bíblicas que hablan del fin del tiempo y de las cosas que han de acontecer, excepto por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que viene enviado por el Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas que deben suceder. Ese es el enviado de Dios para el fin del tiempo, para dar a conocer estos misterios del reino de Dios, de las cosas que deben suceder. No habrá otra forma para conocer correctamente las cosas que deben suceder. No habrá otra forma para conocer las cosas que estarán aconteciendo, excepto por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que es el último profeta mensajero que Dios envía a este planeta Tierra con el doble ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Y será Cristo el ángel del pacto en ese ángel mensajero, dando a conocer estos misterios que deben llevarse a cabo en el fin del tiempo. Así como Cristo estuvo en los apóstoles, estuvo también en San Pablo y en cada uno de los 7 ángeles mensajeros. San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Así también Cristo estará en el ángel del Señor Jesucristo, o sea, en su ángel, para dar testimonio de estas cosas. Ese será el profeta mensajero enviado en el fin del tiempo y en el fin del siglo y en el fin del mundo, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder. Dar testimonio de estas cosas en y a todas las iglesias. O sea que todas las iglesias tendrán la bendición más grande que Dios ha prometido para el fin del tiempo, para poder entender las cosas que deben suceder, para poder entender la Biblia, para poder entender las profecías bíblicas que hablan del fin del tiempo y saber qué es lo que Dios estará haciendo en este tiempo final, para que no les pase a la gente de este tiempo como le pasó
al pueblo hebreo, que tenían las escrituras proféticas de la venida del Mesías, pero Dios les envió a un precursor, a Juan el Bautista, para prepararle el camino. Y Juan el Bautista era el que podía decir cómo vendría el Mesías, y cuándo vendría, y cómo vendría el Mesías, y quién sería el Mesías. Y el Mesías sería el ángel del pacto, el ángel de Jehová velado en carne humana, o sea, hecho hombre entre los seres humanos, el verbo hecho carne. Ahora, la gente de aquel tiempo pensó, la persona mejor preparada académicamente, teológicamente, es el sumo pontífice, y luego le siguen los sacerdotes, los principales de entre los sacerdotes, los fariseos y los saduceos. Pero nunca pensaron que la persona más adecuada para dar a conocer la primera venida del Mesías y cómo sería la venida del Mesías y en quién se cumpliría la venida del Mesías era nada menos que Juan el Bautista, un hijo de un sacerdote hebreo, pero que no había seguido el sacerdocio, no era un sacerdote, sino que era un sencillo hombre que había aparecido hablando no en términos teológicos, sino en términos de un hombre del campo, de un leñador. Por eso decía, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. Y también hablaba de serpientes, cuando se refería a aquellas personas y líderes que lo estaban rechazando. Y Juan el Bautista, un hombre que no tenía una preparación teológica, era la persona enviada por Dios para prepararle el camino al Señor, al ángel del pacto, y dar a conocer quién era el Mesías enviado de Dios en ese tiempo y cómo vendría el Mesías. Juan, conociendo los tipos y figuras del pueblo hebreo guardados en el templo, él pudo ver que cuando Dios ordenó el cordero pascual y también ordenó el macho cabrío para el día de la expiación y el cordero pascual para el día de la Pascua, y ordenó un sinnúmero de sacrificios más, esos animalitos y esos sacrificios estaban hablando del Mesías, que vendría para llevar a cabo su sacrificio por el pecado de todos los hijos de Dios. Por eso cuando vio a Jesús, él dijo que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y él dijo, yo no le conocía, pero que para que fuera manifestado a Israel, yo vine bautizando con bautismo de arrepentimiento en agua, pero el que viene detrás de mí viene bautizando en Espíritu Santo y fuego. Él es mayor que yo. Y dijo, porque él es antes de mí. Ahora vino Juan primero, pero el que era primero era Jesús. Era antes que Juan. ¿Por qué? Porque este Jesús de Nazaret es el ángel del pacto, es el rey Melquisedec velado en carne humana. Y era antes que Juan el Bautista. Ahora, encontramos que Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, este es aquel del cual yo dije,
que después de mí vendría uno, del cual yo no era digno de desatar la correa de su calzado. El que me envió a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, este es él. Y yo le vi y he dado testimonio de él. Él dijo también, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Juan el Bautista era la persona enviada de Dios para identificar al Mesías en su primera venida. Y la primera venida del Mesías fue el Verbo, la palabra hecha carne, manifestada en carne humana con el nombre Jesús, el nombre de redención, para la obra de redención que él como Cordero de Dios tenía que llevar a cabo. La parte más importante del ministerio y vida del Señor Jesucristo fue la parte en donde él cumplió la obra de Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y luego siendo sepultado y resucitando el domingo de resurrección. Ahora, vean ustedes quién era la persona más adecuada para dar a conocer cómo vendría el Mesías, cuándo vendría y quién sería el Mesías. Y aquí encontramos que para el fin del tiempo la persona que fue enviada por el Señor Jesucristo para precursar su segunda venida fue William Marion Branham, profeta mensajero de Dios con el espíritu y virtud de Elías, mensajero para la séptima edad de la iglesia gentil, o séptima etapa de la iglesia gentil, el último mensajero de la iglesia gentil, el último mensajero de los 7 ángeles mensajeros de la iglesia gentil. Ahora, después de él, el próximo sería la venida del Mesías, la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida del rey Melquisedec para los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, la simiente de Abraham, los hijos de Abraham, según la fe, los hijos de Abraham, el Israel celestial, tener un encuentro con el rey Melquisedec, el cual se sentará en el trono de David, en el glorioso reino milenial. Este rey Melquisedec, este ángel del pacto, es el que desciende aquí en Apocalipsis capítulo 19 y también en Apocalipsis capítulo 10. Desciende en su cuerpo teofánico y desciende con el librito abierto en su mano. Y aquí vemos que lo entrega a un hombre. Ese hombre, Juan el apóstol, representa aquí al ángel del Señor Jesucristo, el cual en el fin del tiempo estará presente para recibir al ángel del pacto, para recibir al rey Melquisedec. Es el ángel del Señor Jesucristo, el enviado por el Señor Jesucristo como el mensajero final, como el mensajero de la dispensación del reino, para dar testimonio de estas cosas, y como mensajero de la edad de la piedra angular. Este ángel del Señor Jesucristo es el que viene dando testimonio de estas cosas que deben suceder en el fin del tiempo. Es el ángel mensajero que le da la bienvenida al Señor Jesucristo, al ángel del pacto, al rey Melquisedec, el cual desciende
con el librito abierto en su mano en Apocalipsis capítulo 10. Y el rey Melquisedec, el ángel del pacto, el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, envuelto en esa nube, en esa columna de fuego que acompañó al pueblo hebreo y que luego le apareció a Moisés y que anteriormente le apareció a Moisés y que también le apareció a Saulo de Tarso, es el que viene en el fin del tiempo con el librito abierto en su mano y le entrega ese librito abierto a su ángel mensajero. Y este ángel mensajero es aquí representado en Juan, el apóstol del Señor Jesucristo, el último que quedaba vivo de los apóstoles del Señor Jesucristo en ese tiempo. Y sigue diciendo: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora miren, este librito estuvo en la mano derecha de Dios por miles de años, pero luego pasó a las manos del Señor Jesucristo. Lo abrió en el cielo y luego lo trajo a la tierra en Apocalipsis capítulo 10, y luego lo entrega a un hombre para que se lo coma. Porque ese es el lugar donde tiene que estar ese librito que estaba sellado con 7 sellos. Ese es el lugar donde tiene que estar el libro de la redención, el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y ahora, ¿qué pasará con el que se comió este librito? Escuchen. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El mensajero de Dios, con el mensaje profético para el fin del tiempo, para el fin del siglo, es el mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, que en el fin del tiempo recibe ese título de propiedad, se lo come y luego tiene la comisión de traer el mensaje profético sobre todas las naciones, pueblos, lenguas y reyes. Y luego en Apocalipsis capítulo 11 aparece el ministerio de Moisés y Elías, que es el ministerio de los 2 olivos. Y dice así, Apocalipsis capítulo 11 verso 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y sigue enumerando las cosas que harán estos ministerios en esta tierra en el fin del tiempo. Porque estos ministerios serán los ministerios que el ángel del Señor Jesucristo tendrá. Y por cuanto Él es el que se come ese librito que Cristo trae en su mano derecha abierto, Él entonces recibe la orden de profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, para que así se cumplan las profecías divinas que corresponden al fin del tiempo. Y así la iglesia gentil del Señor Jesucristo tendrá al ángel del Señor Jesucristo con el doble ministerio de Moisés y Elías, trayéndole la palabra, dándole el contenido del título de propiedad del libro de los 7 sellos, dándole el contenido de lo que la voz de Cristo, cuando rugió como león, habló. Estará dándole el contenido
O sea, estará dándole el mensaje contenido en los 7 truenos, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y por cuanto se habrá comido este título de propiedad y luego le da de esa palabra a los escogidos, a los primogénitos de Dios, a la iglesia novia del Señor Jesucristo, entonces la iglesia también obtiene los derechos que había perdido Adán y Eva en la caída, juntamente con el ángel del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo recibe la restauración de esos derechos y recibe luego la restauración a todo lo que perdió Adán y Eva. Y por eso es que en el fin del tiempo la iglesia novia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, podrá ser transformada, podrá recibir un cuerpo eterno y llegar a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y luego reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad como reyes y sacerdotes con el rey Melquisedec, que es el Señor Jesucristo, el rey Melquisedec, el ángel del pacto, el cual en el fin del tiempo se revela por medio de su ángel mensajero, por medio de su último profeta mensajero, por el profeta mensajero que aparece en el fin del tiempo con el doble ministerio de Moisés y Elías. Y así cumple Cristo, el ángel del pacto, el rey Melquisedec, su programa que corresponde al fin del tiempo para la restauración de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios, a la vida eterna, con un cuerpo eterno y un espíritu teofánico eterno también, para ser imagen y semejanza del Señor Jesucristo, como ha sido prometido. Así es que podemos ver el encuentro con Melquisedec, lo que sería en el fin del tiempo. El encuentro con el rey Melquisedec no es otra cosa sino la venida del ángel del pacto, la venida del rey Melquisedec, la venida del Señor Jesucristo en esa columna de fuego, en ese cuerpo teofánico, apareciendo en el fin del tiempo y revelándose a su ángel mensajero y dándole ese título de propiedad para que se lo coma. Y el ángel del pacto Jesucristo, el rey Melquisedec, manifestándose por medio de su ángel mensajero, será el rey Melquisedec, que es el Señor Jesucristo, que es el ángel del pacto, que es la columna de fuego o pilar de fuego, velado y revelado por medio de su ángel mensajero. O sea, velado y revelado en y por medio de carne humana a la simiente de Abraham, a la descendencia de Abraham, a los hijos de Abraham por la fe, al Israel celestial, que son los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Bien dijo Jesús: gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En los cielos están escritos los nombres de los primogénitos de Dios, dice también el apóstol San Pablo. Y en el fin del tiempo reciben la bendición más grande
que ha sido prometida para el tiempo final. La visita del rey Melquisedec, del ángel del pacto, de la columna de fuego, del Señor Jesucristo en Espíritu Santo, en su cuerpo teofánico, manifestándose por medio de carne humana en su ángel mensajero. Esa es la visita de Melquisedec, del ángel del pacto, a la descendencia de Abraham según la fe, y luego a la descendencia de Abraham según la carne. Al Israel celestial, que es la iglesia del Señor, y al Israel terrenal, que es el pueblo hebreo. Por eso fue que el precursor de la segunda venida de Cristo, en el libro de los 7 sellos de Apocalipsis, dijo en la página 256, página 256 del libro de los sellos, nos dice: Él nos dice así: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19. Es la venida del Verbo. Por eso tienen escrito un nombre que ninguno conocía, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo era en el principio con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego el verso 14, esto está en San Juan capítulo 1, verso 1 al 3, y el verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y cuando el Verbo se hizo carne 2000 años atrás, fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Porque cuando el Verbo se hace carne, es el tiempo de la visita de Dios a su pueblo, a la simiente o descendencia de Abraham. Para el Verbo, que es Dios, revelarse a su pueblo, se hace carne, y luego a través de carne humana se revela a su pueblo. Por eso San Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, le dio a conocer. Así es que podemos ver que para el Verbo, que es Dios, que es el Señor Jesucristo, darse a conocer, revelarse a su pueblo, se tiene que velar en carne humana. Y cuando eso ocurre, es la palabra encarnada en un hombre. La palabra en porciones diferentes se hizo carne en los profetas del Antiguo Testamento, se hizo carne en los apóstoles, se hizo carne en los 7 ángeles mensajeros, pero en Cristo Jesús se hizo carne en toda su plenitud. Luego, en el fin del tiempo, nuevamente la palabra viene la palabra, viene el jinete del caballo
de Apocalipsis capítulo 19, del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, viene la palabra, el verbo hecho carne en un hombre. Y ese hombre será el ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías en el fin del tiempo, el cual es enviado por el Señor Jesucristo, para dar testimonio de estas cosas en y a todas las iglesias, para dar testimonio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Y así que la novia, la esposa del Cordero, reciba la fe para ser transformada y raptada, y se cumpla así la promesa dada a la iglesia del Señor Jesucristo, y también los muertos en Cristo puedan resucitar en el tiempo final. Para eso es el encuentro con Melquisedec en el fin del tiempo. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo, en el cual estará el Señor Jesucristo manifestándose, revelándose, en el cual estará el ángel del pacto, en el cual estará Melquisedec. Ese ángel del Señor Jesucristo no será Melquisedec, no será el ángel del pacto, no será el Señor Jesucristo, pero en él estará el Señor Jesucristo. Por eso, por medio de los dos orígenes, es que Cristo se revela al pueblo hebreo. Por eso está también representado en el ángel que sube de donde nace el sol, con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo. Ese ángel que viene para sellar al pueblo hebreo, para sellar 144,000 escogidos de Dios, de las 12 tribus de Israel. En sus frentes es el ángel del Señor Jesucristo, en donde Cristo, el ángel del pacto, el rey Melquisedec, estará manifestándose y revelándose al pueblo hebreo en el tiempo señalado por Dios. Pero antes se revela a su iglesia gentil, a su esposa, la esposa del Cordero, para darle la revelación final, el mensaje final, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, con el cual llama y junta a todos los escogidos en el fin del tiempo, para el encuentro con el rey Melquisedec. Muchos, cuando vean al ángel del Señor Jesucristo, ellos dirán, es un hombre, y verdaderamente será un hombre. Es un hombre, el ángel del Señor Jesucristo prometido por el Señor Jesucristo. Pero en y con ese hombre estará el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey Melquisedec, que le apareció a Abraham y bendijo a Abraham y le dio pan y vino. Tipo y figura del tiempo final, donde Cristo, el Rey Melquisedec, el ángel del pacto, nos dará de sí mismo y nos hará a imagen y semejanza suya. Para eso es el encuentro del Rey Melquisedec en el fin del tiempo para los primogénitos de Dios, para los hijos de Abraham, para la descendencia de Abraham, para el Israel celestial y luego el Israel terrenal. Para eso es el encuentro de Melquisedec con los hijos de Abraham, según la fe. Y en este tiempo final, sí, que el pueblo hebreo va a reconocer al ángel del pacto, al rey Melquisedec, porque él viene como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, como hijo de David.
como león de la tribu de Judá. En su primera venida vino como Cordero de Dios, pero en el fin del tiempo viene como león de la tribu de Judá. Y así es como el pueblo hebreo lo está esperando, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Pero viene primeramente a la iglesia gentil, al Israel celestial, que es el que está esperando la segunda venida de Cristo, la segunda venida del ángel del pacto, la segunda venida de Melquisedec. Así es que estemos despiertos en este tiempo final, porque este es el tiempo del encuentro con el rey Melquisedec. El encuentro con el rey Melquisedec. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que el ángel del pacto, el rey Melquisedec, les bendiga a cada uno de ustedes, simiente de Abraham, hijo de Abraham, por la fe, como bendijo a nuestro padre Abraham, y me bendiga a mí también, que Él continúe bendiciéndonos con esas bendiciones celestiales y continúe dándonos a conocer todo su programa que Él tiene para este tiempo final, el cual ha comenzado a llevar a cabo. Que Dios les bendiga, que el ángel del pacto les bendiga, que el rey Melquisedec les bendiga con las bendiciones de la primogenitura y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos presentes y también amigos y hermanos televidentes a través de Galaxy 7, Canal 11, y también los que están a través de la línea telefónica. Y para terminar, Ricardo Guevara y Elcita Bermúdez, que el ángel del pacto, Melquisedec, les bendiga grandemente y que sean muy felices en vuestro matrimonio. Felicidades y prosperidad en lo espiritual y en lo material también, y que sean instrumentos del ángel del pacto, del rey Melquisedec, en este tiempo final, en la obra que él lleva a cabo en este tiempo final. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente a Félix Caro para concluir en esta noche. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana, nuevamente en este lugar, y a las 3 de la tarde, también del próximo domingo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos desde ahora y por toda la eternidad. Con nosotros, Félix Caro, para concluir esta actividad.